Esta famosa frase de que cuando uno olvida sus errores o las cosas que hizo mal, está condenado a repetir ese mismo ciclo de fallas. Ese mismo ciclo está condenado a repetir ese tipo de ciclos de destrucción. Y lo vimos o lo vemos actualmente con Ucrania. Recordemos cómo inició la Segunda Guerra Mundial. Por un hombre cuyos pensamientos o la forma de ver el mundo no eran precisamente de forma igualitaria, sino aquellos que tenían características específicas eran mejores que otros. Actualmente se vuelve a vivir o se podría revivir ese terrible tiempo en el cual nos llevó a una guerra mundial, nos llevó a muchas personas perdiendo la vida en estos famosos campos de concentración, y el ayuntamiento de Kiev votó a favor de imponer una amplia moratoria a las exhibiciones públicas de productos culturales realizados en idioma ruso. Así empieza. No quieres que exista algo que sea diferente a lo que tú estás planteando. Tú vas a imponer la historia, tú vas a imponer la cultura, vas a imponer una creencia. Específicamente, el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya llevaba tiempo dando estas indirectas de que quería eliminar completamente el idioma ruso, quería eliminar la historia rusa. Ningún libro, ya sea artístico, cultural, de investigación, nada podía ser ruso en Ucrania. Actualmente se está utilizando el conflicto armado con Moscú como la excusa para restringir de una vez por todas los productos en idioma ruso en el territorio de Ucrania. Y están empezando con la capital. Vadim Vasilkuk, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo, calificó al ruso como el idioma del Estado agresor que no tiene cabida en el corazón de nuestra capital. Pero se les olvida de dónde vienen, se les olvida precisamente su origen soviético. Vasilkuk explicó que esta decisión significa simple y sencillamente una prohibición efectiva de libros de arte, productos audiovisuales, grabaciones musicales, artes y oficios, representaciones teatrales y circenses, conciertos y servicios. Todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con Rusia va a ser eliminado en Ucrania. Y aquellas personas que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos eran de origen ruso, en ese entonces, cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tienen que olvidar su origen, tienen que olvidar su historia. El que olvida su historia está condenado a repetirla. Y recordemos que pareciera como si lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial estuviera a punto de estallar en la actualidad. Es algo increíble de ver, sobre todo por la cantidad incluso de películas, documentales, libros que se explican o por lo menos intentan darnos a conocer a las nuevas generaciones cómo fue vivir en una guerra, cómo fue todo este asunto de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, aquellas personas que perdieron la vida cuando estaban pues prácticamente encarcelados en estos sitios. Y a pesar de ello no les importa. Parece que en el caso de la Unión Europea o en el caso de Estados Unidos, no les importa que se elimine por completo la historia rusa en Ucrania, como si jamás hubiesen pertenecido. Intentan imponer esta ideología de que ellos forman parte de Occidente, que quienes los apoyan son Occidente y por ello tienen que tomar todas sus ideologías, toda su historia, toda su cultura, y los ciudadanos de ese país tienen que aceptar ello. No importa que estén en contra, que quieran respetar incluso su propia nacionalidad, descendencia. Este fallo es parte de una campaña más amplia patrocinada por el Estado para erradicar los lazos históricos y culturales con Rusia, que de hecho comenzaron en Ucrania después del 2014, cuando Crimea votó a favor de unirse a Rusia luego del golpe de Estado respaldado por Occidente en Kiev. Y recordemos que
este conflicto militar surge precisamente después de esto, porque los ciudadanos que se quedaron, en este caso aquellas zonas del Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, toda esta zona que tiene frontera con Rusia, les pidieron ayuda. Les dijeron, oye, quieren borrarnos prácticamente del mapa, que nuestra historia, que nuestra cultura se elimine. Incluso antes del conflicto militar, ya se planeaba prohibir el idioma, cuando la mayor parte de los ciudadanos saben hablar ruso, porque es el idioma de origen, es el idioma de nacimiento de sus padres, sus abuelos, y la mayoría incluso de los niños, de los jóvenes, sabe hablar ruso. Hubo un documental que salió y que incluso se estuvo circulando este fragmento de un ciudadano que decía que vivir en estas zonas de Ucrania que están cerca de Rusia les permiten hablar el idioma un poco más oculto, por así decirlo, pero que si tú ibas a cualquiera de las tiendas, la encargada de cobrarte lo hace en ruso. Si tú vas a pedir un café, lo puedes pedir en ruso, porque la mayor parte de los ciudadanos hablan ruso. Es la historia que tienen, pero parece que Zelensky la quiere borrar. Y en este caso, en ese entonces, este movimiento escaló hasta el año pasado, cuando Moscú lanzó su operación militar en Ucrania. Pero recordemos que en el 2015, el Parlamento de Ucrania, después de este famoso golpe de Estado, aprobó una ley sobre la descomunización. Esta ley estaba destinada desde el 2015 a eliminar el legado de la Unión Soviética del espacio público, como monumentos, nombres de las calles y ciudades, y en la práctica la campaña se ha centrado en todo lo remotamente ruso, desde películas y programas de televisión hasta artistas audiovisuales. Ni siquiera puedes escuchar la música en ese idioma. En abril de este mismo año, el presidente Volodymyr Zelensky firmó una ley que prohibía los nombres y símbolos asociados con las políticas imperiales rusas. Como diría el propio presidente Vladimir Putin, ¿cómo se sentirían los padres, los abuelos de Zelensky de verlo actualmente como presidente de esta nación? Para empezar, hincado ante Estados Unidos. Y en segundo lugar, y quizás lo más grave, olvidando lo que le hicieron a ellos, lo que le hicieron a su familia era judía. Sufrieron este asunto de la Segunda Guerra Mundial y ahora ven a Zelensky acompañado con estas personas, con sus tatuajes tan característicos, y su familia no dice nada, o fueron de los llamados traidores desde entonces. Moscú ha condenado repetidamente estos intentos de Kiev de atacar los siglos de historia compartida. El presidente Putin citó la desrusificación y la asimilación forzada de los rusos étnicos y los rusoparlantes en Ucrania. Donbass fue una de las causas del conflicto actual, porque los ciudadanos no solo estaban siendo obligados a olvidar su origen, sino que incluso se violaban muchos derechos humanos en esta zona. No podemos ignorar la masacre que ocurrió en el Donbass en el 2014 y de la cual nadie dijo absolutamente nada. Quemaron a personas dentro de un edificio por su origen ruso, pero nadie dijo nada. Putin también criticó los ataques a la cultura rusa en Ucrania que han llegado hasta Occidente, recalcando que ha sido una parte inalienable de esta cultura europea. Cuando alguien intenta destruir la cultura rusa, es prácticamente un intento de quitarse la vida ellos mismos, porque se están destruyendo precisamente a sí mismos. Rusia forma parte de la historia universal. Rusia los ayudó cuando más lo necesitaba la Unión Europea con todo este asunto de Hitler. Y al día de hoy no les importa lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Incluso hubo muchas personas que cuando sacaron un tanque por parte de un museo, sacaron un tanque ruso que presuntamente habrían destruido los ucranianos y lo pusieron en las afueras de un museo de Alemania. En lugar de atacar, lanzarse en contra de Rusia, los ciudadanos empezaron a poner flores, porque ellos se decían agradecidos con Rusia en su momento, precisamente por todo este asunto de la guerra contra Hitler. Y prácticamente les están diciendo desde entonces que los alemanes no están de acuerdo con apoyar a Ucrania.
La mayor parte de los ciudadanos que todavía recuerdan su historia todavía agradecen a Rusia, a pesar de que en ese entonces, es verdad, Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero eso es precisamente lo que quiere eliminar Zelensky. Quiere dejar una historia en la cual sea él, sea su nombre, Volodymyr Zelensky, el que acabó con toda la historia de una nación y prácticamente del mundo entero. Han querido acabar con Rusia desde el inicio del conflicto militar. Y por esto no vemos a nadie de la Organización de las Naciones Unidas o de la propia UNESCO, que se supone que es el encargado de los sitios protegidos, que se levanten a defender la historia de Rusia. Por supuesto, no les conviene y es algo que prácticamente quieren olvidar, el patrimonio mundial, borrando completamente a Rusia del mapa. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.